Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer y una alegría saludarles a todos ustedes en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Eh, Me siento muy contento y muy feliz de poder participar nuevamente de esta clase. Es una clase que el seminario diseñó con el objetivo de fortalecer la visión que tenemos como seminario, porque nuestra visión como seminario es que nuestros alumnos y alumnas se formen como siervos y siervas de Jesucristo. Entonces, no pretendemos nosotros formar ni teólogos, ni biblistas, ni líderes, ¿no? de renombre, que si ese propósito de Dios está bueno, pero lo que nosotros deseamos solamente es que ustedes puedan nunca olvidar cuál es la esencia de lo que somos, ¿no? No olvidar. Y para eso nos ayuda mucho la espiritualidad cristiana. Así que bienvenidos sean, queridos alumnos, bienvenidas sean, queridas alumnas, a esta clase. Eh, bueno, de entrada quiero decirles que va a ser una clase muy desafiante, muy desafiante, que va a golpear a muchos de ustedes. Espero que no me odien por eso. eh, que va a romper muchas estructuras y en ese proceso va a ser muy doloroso el poder enfrentar esas realidades, ¿verdad? Pero como ustedes irán viendo en el transcurso de la materia, es necesario, ¿verdad? Es necesario cambiar paradigmas, pero a veces cuando los paradigmas están tan arraigados en nosotros y principalmente en materia espiritual o doctrinal o religiosa, es mucho más difícil cambiar, ¿verdad? Es mucho más difícil. Porque para nosotros lo religioso siempre ha sido lo divino, lo que no cambia nunca, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase muy desafiante que tiene que ver básicamente con la transformación de nuestras vidas como cristianos y como cristianas. Yo les pido que ustedes puedan dejar que el Espíritu Santo les hable o nos hable, porque yo sigo aprendiendo. Ya tenemos 4 años impartiendo esta materia y bueno, uno sigue aprendiendo, ¿no es cierto?, de lo que significa la espiritualidad cristiana. Así que es una materia para disfrutar. Sí es cierto que vamos a tener unas actividades porque necesito calificar académicamente la materia, pero es una materia para disfrutar, reflexionar, repensar y poner las bases, ¿verdad? Poner las bases de lo que va a ser no solo nuestro seminario, no solo eso, sino la vida cristiana misma. Así que espero que eso les pueda ayudar. Bueno, antes de seguir, vamos a orar para que Dios nos bendiga en toda la cursada, ¿verdad? Y que Él nos acompañe. Así es que les invito a orar al Señor. Nuestro buen Padre Celestial, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de este día. Gracias, maravilloso Padre Celestial, por concedernos la dicha de iniciar este seminario. Y queremos hacerlo, Padre, en la confianza de que nuestra vida cristiana es una experiencia de espiritualidad genuina, honesta, espiritual, bíblicamente hablando, y que eso, Señor, nos ayude a cimentar las bases de lo que somos, de lo que queremos y podemos llegar a ser y ser para tu gloria y para tu honra. Padre, bendice esta cursada, bendice a todos los alumnos, Señor, de este primer año. Cuida de ellos, toca sus corazones, que tu Espíritu Santo los transforme, los toque, los guíe siempre, Señor, en el propósito que tú quieres. Padre, somos barro en manos del alfarero. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas a cada alumno y me bendigas a mí, Señor, me uses como instrumento tuyo y que todos juntos, Padre, aprendamos cada día a reflexionar sobre nuestra espiritualidad. Te damos gracias y pedimos entonces tu santa dirección, tu santa sabiduría y que tú, Señor, nos acompañes en esta cursada. Pues lo confiamos y lo pedimos todo en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Quiero darles la bienvenida, en este caso, quienes se están conectando en la clase presencial. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes. Bien, antes de entrar a la clase, ¿verdad? Eh, Tal vez ustedes
varios de ustedes ya hayan sabido un poco de lo que es la espiritualidad cristiana. Algunos de ustedes y algunas de ustedes no han tenido un contacto directo con la espiritualidad. Este, y tal vez para muchos de nosotros puede ser fácil de entender, porque la palabra espiritual, espiritualidad, espirituales, etcétera, son como palabras muy comunes que usamos los sábados, ¿verdad? La Biblia nos habla sobre eso. Entonces, parece ser que ya podríamos tener cierto contacto con lo que significa esta palabra. Pero lo que vamos a aprender, hermanos y hermanas, es que difícilmente uno puede abarcar total y completamente el concepto de la espiritualidad y lo vamos a ver ahora. Dicho esto, quiero decirles que yo no soy, y lo aclaro, como profesor, solamente soy un instrumento de algo que me gusta, que me apasiona, pero no crean que soy el perfecto, ¿eh? No crean que soy el mayor espiritualista del mundo. Este, sigo siendo un hombre en proceso de construcción, eso sí, ¿no? Eso sí, sigo siendo un hombre que cada día trata, no siempre lo logra, ¿no? Ya nos iremos conociendo en el camino. No siempre lo logro, no siempre logro sentirme pleno, pero que estoy en un proceso de construcción, en una búsqueda constante de la profundidad del conocimiento de Dios. Y yo los animo a que ustedes también se embarquen en esta aventura, digo yo, en esta aventura de conocer y reconocer quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Bueno, entonces, no soy el mejor, pero sí puedo decirles con toda tranquilidad que soy alguien que lucha todos los días por construir su espiritualidad. En ese sentido y en el tenor de ese comentario, bueno, todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, estamos todos en el mismo barco. Nadie podría decir yo soy más o soy menos. Así que hagan de cuenta que nuestra clase va a ser, no sé si vieron la película, ¿cómo era el Caballero de la Mesa Redonda con Richard Gere? Excelente película. Donde el rey Arturo de la ciudad de Lancelot, ¿Lancelot o no? ¿Cómo era la ciudad? No me acuerdo una ciudad. Y el rey Arturo tenía sus guerreros, ¿no? Y bueno, él cuando se sentaba en el trono, pues era el rey. Y todos los demás eran sus súbditos, incluidos sus soldados o sus guerreros. Pero cuando se reunían para ver los asuntos del reino y demás, se sentaban en una mesa redonda. Entonces, el rey se sentaba junto a ellos, ¿verdad? Y entonces no era el rey, era uno más de la mesa redonda. Así que en todas nuestras clases, todos vamos a estar sentados en la mesa redonda. Y el único que está sentado en el trono es Dios. Jesús es el único que está sentado en el trono, así que todos los demás estamos en la mesa redonda. ¿Les parece? Así que todos estamos en igualdad de condiciones. Muy bien. Bueno, después iremos haciendo algunas otras anotaciones al respecto. Bueno, voy a compartir la presentación para guiarnos en esta clase y que podamos eh, empezar estas reflexiones sobre espiritualidad. Bueno, voy a compartir. Les ruego por favor que me avisen si pueden ver ya la presentación. Ya se mira? ¿Sí? Ok. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un segundo. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, bienvenida también a nuestros alumnos que van a ver la clase grabada. Yo sé que por los compromisos que tienen quieren ser tranquilos, pero también un placer. Ya nos conocimos y bueno, eso es muy lindo. Así que bueno, bienvenidos también a nuestros alumnos que van a ver en diferido. Bueno, espiritualidad cristiana, ¿verdad? Espiritualidad cristiana será la materia que nos ocupará durante este mes y medio y que evidentemente planteará, como dije, interesantes desafíos. Para mí es importante decirles que el sílabo lo estoy afinando. Es muy probable que hoy con la clase suba ya el sílabo y en la próxima clase explique un poco lo que vamos a ver o explicar un poco el sílabo, pero este es el propósito general de la clase, del curso, de la cursada.
¿Y qué queremos lograr al final de esta clase? Bueno, primero necesitamos reflexionar sobre la espiritualidad que cada uno experimenta en su relación con Dios. Este primer apartado de nuestra definición general del curso, nos va a llevar a colocarnos en la cima de nuestra propia experiencia, ¿no? Porque espiritualidad y experiencia van de la mano, ¿no? Y entonces, depende de la experiencia que nosotros tengamos y del conocimiento que nosotros tengamos de Dios, ese va a ser el concepto de la espiritualidad que nosotros estemos desarrollando, no solo en la iglesia, sino en el diario vivir. ¿Ok? Entonces, acuérdese siempre, espiritualidad y experiencia siempre irán de la mano, siendo desafiados a formar en nosotros, que eso es lo que les decía. Los desafíos son interesantes, hermanos, pero como ustedes van a sentir, en algunos momentos ustedes se sentirán muy incómodos con mis comentarios, ¿verdad? Pero no va a ser porque mis comentarios sean inapropiados, eso jamás, ¿no? Jamás. Sino porque tal vez el Espíritu Santo estará redarguyendo tu corazón. Y será el Espíritu Santo quien estará tocando las fibras más sencillas y más sensibles de tu alma, ¿verdad? Y entonces va a ser muy probable que esas cosas que vos has ido ocultando en tu corazón, que las has ido maquillando, que las has ido cubriendo, que las has ido, diciendo, no pasa nada, todo está bien, ya me olvidé, ¿no? Va a ser muy probable que en el transcurso de la clase no sea tan así. Te tengas que enfrentar a tu realidad, ¿no? Entonces, por eso es un desafío. Vamos a ser desafiados a que se forme en nosotros una mejor humanidad que se asemeje a Jesús. Lo digo desde ahora, queridos alumnos, lo digo desde ahora, porque este va a ser el principio general del curso y de todo lo que significa la espiritualidad. El modelo de espiritualidad no es nadie en particular. Ni el mejor pastor, ni el mejor influencer que hoy sigamos en las redes sociales, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Que a veces podemos apreciarnos, decir, wow, yo tengo la mejor relación con Dios. Ninguno, absolutamente ninguno, ni siquiera Pablo, el gran apóstol de los gentiles, ni siquiera Moisés, el gran libertador, ni siquiera Jeremías, el gran profeta del destierro, ni siquiera ellos, ¿verdad? Pueden ser modelos de espiritualidad. Ninguno. El único que es modelo de espiritualidad se llama Jesucristo. Y ese es el gran problema. El gran problema, queridos alumnos, es que nosotros hemos hablado tanto de Jesucristo que como nos vamos a dar cuenta, poco conocemos de él. Muy poco conocemos de él. Y ya, ese ya es el primer golpe que tenemos, ¿no? Esta es como la primera llamada de atención. ¿Cómo que yo no conozco a Jesús? Y no hablo en la totalidad, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales. Desafortunadamente no lo conocemos, ¿no? Al que conocemos es al Jesús que escuchamos los sábados, porque el predicador habla de Jesús, porque el director de culto habla de Jesús, porque nacimos muchos en cuna cristiana, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado de Jesús, no importa si somos de la Iglesia de Dios, católicos y cualquier otra denominación, siempre hemos escuchado hablar de Dios. Entonces, a veces nuestro conocimiento del Padre y del Hijo solo se basa por lo que hemos oído, pero nunca por lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, quiero decirles que lo que manejamos en esta clase es la espiritualidad, no intelectualoide, es decir, no la que nace de conceptos, sino de la que nace de una experiencia personal, absoluta, genuina, honesta y transformadora de nuestro encuentro con Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso debemos ser más humanos en función de Jesús, descubriendo con ello una vida espiritual que no deja de tener hambre de Él, ¿no? Porque la vida espiritual, queridos alumnos, va en constante crecimiento. La vida espiritual, cuando se estanca, le pasa como el agua, ¿no? Y muchos cristianos estamos así, muchos, muchos, más de la cuenta y tal vez ustedes y yo somos así. ¿Qué le pasa al agua cuando se estanca? Cuando no corre, cuando no fluye. Al principio no pasa nada, sigue siendo agua, agua cristalina, agua fresca, no pasa nada.
Al siguiente día no pasa nada, pero a la semana, al mes, al año, el agua se empieza a poner turbia, se empieza a poner verdosa, se empieza a poner no fresca y empieza a oler feo, ¿no? Y entonces muchos cristianos hemos estancado nuestra agua espiritual y evidentemente ya no hay esta vivencia que tanto necesitamos. El cristiano que deja de tener hambre, necesidad, pasión por Jesús es un cristiano que tiene el agua estancada. Y evidentemente todo lo que tenga que ver con sus relaciones religiosas, espirituales, fraternas, cristianas, de iglesia, de ministerio, de liderazgo, todo absolutamente, no tendrá un efecto impactante, ¿verdad? Porque está estancado. Así que, bueno, espero que con esta introducción los esté animando y no lo contrario, los esté animando a ver qué Dios nos va a decir a través de este curso, ¿no? Ya Dios ha tocado la vida de muchos alumnos antes que ustedes y creo firmemente que también Dios nos tocará a nosotros. Bueno, los objetivos del curso son los voy a tratar de comentar brevemente. Al final del curso ustedes tendrán más o menos estas herramientas. Primero van a comprender la importancia de vivir una vida espiritual orientada a servir al prójimo como Jesús lo hizo en nuestro propio concepto. Servicio y espiritualidad, hermanos, van de la mano. Recuerda lo que dijo el evangelista Marcos cuando habla de Jesús y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para servir. Y ojo, el texto no termina ahí, sino dice para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, servicio y espiritualidad están profundamente conectadas, ¿no? Una persona que se dice espiritual, pero que no ama a su prójimo, no es espiritual. Una persona que se dice ser espiritual, pero no se ama a sí mismo y no se ha perdonado a sí mismo, no es espiritual. Mire, discúlpeme, pero no lo es. Va a ser, no sé, un cristiano de cepa, va a ser un cristiano que su papá y su abuelo fueron fundadores de la congregación, etcétera, pero no un, una vida espiritual. Segundo propósito, vamos a tener una clase maravillosa que me apasiona y me fascina, que tiene que ver con la teología de los padres del desierto, en donde vamos a ver las fuentes antiguas de espiritualidad de muchos años atrás, de hombres y mujeres que con profunda convicción, con profunda pasión, desearon tener su encuentro con el Señor y su conocimiento de Él. Así que bueno, vamos a tener esta clase de la teología de los padres y las madres del desierto, que será cautivantísima e impactante y desafiante, ¿no? Bueno, el tercero va a ser iniciar una búsqueda propia de una vida espiritual profunda donde el punto de referencia sea Jesús, ¿no? Es decir, vamos a ver la espiritualidad de Jesús. Jesús, ¿cómo vivió su espiritualidad? Para que entonces nosotros sepamos si el modelo que estamos siguiendo se ajusta al modelo de Jesús. Y para eso necesitamos que nuestra aventura espiritual, nuestra búsqueda de ser más espirituales, siempre sea el enfoque de Jesús, pero en la medida en que nosotros descubramos más diáfanamente, más claramente quién es Jesús, en esa medida nosotros iremos como ordenándonos, ¿verdad? Ordenándonos. Bien. Cuatro, vamos a motivarnos a una vida espiritual auténtica, ¿no? ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Esa va a ser la pregunta que abordaremos en una unidad temática. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Y como dije, nos vamos a dar cuenta que estamos muy lejos de tener una respuesta muy satisfactoria, pero bueno, creo que después del curso vamos a tener mayores herramientas para entender este punto. Y finalmente, el objetivo 5 es encontrar en la palabra. La vida espiritual tiene que fundarse en la palabra, no en las personas, no en los libros de autoayuda, no en los líderes carismáticos, tiene que ser en la palabra. Pero como nos vamos a dar cuenta en la línea de Biblia también, que bueno, muy pocos conocemos de la palabra, ¿verdad? Y a veces lo que conocemos no está tan bien. No está tan bien, ya lo iremos viendo. Bueno, debemos encontrar en la palabra la dirección segura
de forjar una espiritualidad con profundas consecuencias en nuestro interior que se reflejen en el exterior. Si la palabra no nos transforma, entonces estamos de picnic en la vida, ¿no? Estamos tratando de entrar a un club social donde todos debemos pasar bien, donde todo es buena onda, donde nos gusta ir a la iglesia porque todos nos abrazamos, porque todos somos hermanos, porque la pasamos bien en la convivencia, porque la alabanza es maravillosísima, porque el sermón es traído con poder. Pero saliendo de eso, ¿verdad? Dejamos de tener un contacto y una espiritualidad con el Señor. Si la palabra no nos transforma, entonces estamos solo como de paseo en la vida y creo que eso está muy lejos de ser lo que Dios quiere que seamos. Bien, entonces, más o menos este es el encuadre, hermanos y hermanas, de hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿ok? ¿Cuál es el propósito general, los objetivos específicos y demás? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Acuérdense, ustedes pueden meterse cuando quieran a la clase. Bueno, vamos a empezar. Quiero tener con ustedes una lectura bíblica que nos va a acompañar, ¿verdad?, en todo lo que es nuestro acercamiento hacia el concepto de espiritualidad, porque lo primero que tenemos que empezar a definir, ¿qué es espiritualidad? Porque, ¿cómo es? Hablamos tanto de espiritualidad, es como la palabra amor, ¿no? O sea, la palabra amor se utiliza para un montón de cosas. Acaba de pasar el 14 de febrero, ¿no? El Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad en unos países, etcétera. Hablamos tanto de amor, de amor, de amor. En la iglesia hablamos que Dios es amor, amor. Y que a veces no nos damos cuenta que hemos perdido de vista el significado de la palabra. Y lo mismo va a suceder en el concepto de espiritualidad. ¿Qué significa espiritualidad? Porque es allí donde debemos empezar a corregir nuestros enfoques, ¿no?, que hemos tenido sobre esta parte. Bueno, para eso quiero que me ayuden. Abran su Biblia, por favor, en el libro del Éxodo, capítulo 3. Esta es una historia fascinantísima que nos regala el autor en este segundo libro. este, que tiene que ver con el llamado de Moisés, ¿verdad? Algunas Biblias le llaman la vocación de Moisés. Bueno, no vamos a hablar sobre Moisés, ustedes ya saben más o menos cómo es la historia. Y solamente vamos a leer del 1 al 5. Después yo les invito a que puedan leer después el resto del capítulo. ¿Alguien quiere ayudarme a leer, por favor? Del 1 al 5, capítulo 3. Yo, hermano, Ujú. Por favor, sí, sí. dice, como título tiene Moisés y la zarza ardiente. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Muchas gracias, Sandy, muy amable. Bueno, esta narración, hermanos, aparte de ser teofánica o ser una narración, diríamos, con un sentido sobrenatural, porque hay una zarza, ¿verdad? Un arbusto que está ardiendo, pero el arbusto sigue teniendo la forma de arbusto, no se está consumiendo. Es una narración muy cautivante en línea de espiritualidad.
Eh, Moisés está apacentando las ovejas del suegro y a lo lejos ve una visión que le cautiva, una visión que lo atrae, que llama su atención, porque no es una visión normal, porque no es un suceso normal. Y entonces él toma una decisión. Él no se queda sin comprobar lo que sus ojos están mirando. Él toma una decisión. Y su decisión es firme y dice, iré yo y voy a ver con mis propios ojos qué es lo que está sucediendo. Y cuando se acerca el ángel del Señor, que muchos comentaristas dicen que es Dios mismo, le llama por su nombre y en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Bueno, hasta aquí podríamos entender el texto, ¿no? De los sucesos que están aconteciendo. Cualquiera de nosotros lo haría. Uno mira, ¿no es cierto? La zarza le llama la atención y uno por curiosidad natural, uno quiere ir a ver qué es lo que está pasando. Lo que no sabemos es que su vida va a cambiar a partir de ese encuentro, ¿no? Lo que no sabemos es que Dios tiene un propósito para su vida. Y es así como lo llama y le dice Moisés, Moisés. Dios llama a su siervo, ¿verdad? Pero lo que me llama profundamente la atención es el versículo 5 que dice, no te acerques sino quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Por qué Moisés debe quitarse las sandalias? ¿Por qué las sandalias? ¿No? ¿Por qué no se quita el manto? ¿Por qué no se quita la túnica o el velo que comúnmente llevaban los hombres para protegerse de los rayos del sol en el desierto? El bastón que tal vez llevaba en la mano porque con ese acarreaba las ovejas. ¿Por qué el calzado? ¿Por qué las sandalias? Las ojotas, diríamos aquí en Argentina. Porque Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios también tiene un encuentro con Moisés, ¿no? Pero a veces, queridos alumnos, nosotros hemos sido enseñados y aprendidos que cuando nos acercamos a Dios, nuestro acercamiento a Dios tiene que ser de lo más perfecto, de lo más puro, de lo más sagrado, diríamos, ¿no? Muchos de nosotros aprendimos a que nuestra relación con Dios está condicionada. Puse aquí la foto, hermanos, de una casa hermosísima, ¿no? Bueno, creo que muchos quisiéramos tener esta casa, me parece que sí, con un piso de mármol blanco maravilloso. Le pregunto a las hermanas aquí de Misiones principalmente, imagínense que ustedes tengan esta casa, ¿no? Y que después venga una lluvia increíble que haga un barrial, ¿no? Como el que tenemos aquí en Misiones. Y resulta que llega el marido, viste, de la chacra y todo el calzado lleno de barro y se mete a tu casa, que está limpita, que acabas de pasarle el trapo y que el piso es blanco. ¿Qué le decís al esposo? Ah, sí, mi amor, pasa, no te preocupes, yo ahora limpio. Yo creo que ese hombre ya murió, ¿verdad? Seguramente la esposa lo va a crucificar, porque evidentemente eh, entrar a la casa con un calzado tan sucio, pues a cualquiera espantaría. Por eso es que muchas casas aquí en Misiones está la costumbre de que cuando hay así uno se quita los zapatos, ¿no? Este, antes de entrar a las casas, incluso las visitas cuando llegan. Eh, y una vez me pasó y yo dije, ay, yo no sé si me quito o no los zapatos, no por otra cosa, ¿eh? Las medias que llevaba estaban bien y no es que me olían los pies tampoco, sino que me hacía raro andar descalzo en una casa, ¿no? Y yo le decía a los hermanos cuando van a casa, no, no, ustedes pasen con todo y zapatos, le digo, porque yo cuando voy a su casa no me voy a quitar los zapatos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos, en esta metáfora? Que es así como nosotros fuimos educados durante muchos años de nuestro encuentro con Dios, de nuestra relación con Dios. Se nos enseñó que Dios es tan santo, tan limpio, tan puro,
que nosotros no podríamos entrar ante su presencia porque mancharíamos su presencia. Porque somos pecadores, porque somos mentirosos, porque somos egoístas, porque tenemos malos pensamientos, porque somos de lo peor, ¿no? Entonces, no, no, no. A ver, si vos querés entrar a la casa de Dios, diríamos a esta casa, bueno, tenés que quitarte los zapatos, ¿verdad? Quitarte los zapatos y bañarte casi, casi, ¿no? Estar bien, hacer buenas obras, portarte bien, no mentir, ir a la iglesia, dar tu diezmo, bautizarte, ser bonito, ser bonita, etcétera. Entonces, cuando vos tengas estas condiciones de casi perfección, ah, bueno, ahora sí, Dios te va a aceptar en tu casa, en su casa, en su presencia, y ¿sabe qué? Ahí vas a tener tu relación con Dios. Muchos de nosotros, queridos alumnos, fuimos educados en que nuestro contacto con Dios, nuestra idea de Dios es de un Dios que no se le puede acercar porque, bueno, uno no es digno, ¿no? Muchos hermanos siguen diciendo en sus oraciones, bueno, es que yo soy indigno, soy un miserable gusano, no merezco nada tuyo, y bueno, pero aquí estoy, ojalá y tu castigo y tu justicia y tu ira no me destruyan. Entonces, una relación así, hermanos, es una relación distante. Es una relación en donde cuando uno va a entrar a una casa con eso y uno no quiere quitarse los zapatos, ¿qué es lo que hace uno? Pues solo desde la puerta, ¿verdad? Desde la puerta, a veces yo, para no quitarme los zapatos, le grito a Bere, Bere, tráeme tal cosa porque no quiero entrar a ensuciarte el piso. Y ustedes saben que nuestra relación con Dios así es. Muchos de nosotros tenemos nuestra relación con Dios desde la puerta, porque nos sentimos indignos. Se dan cuenta, se han percatado que cuando uno se avienta una macana, ¿no? Cualquiera que ésta sea, no, nos avergüenza presentarnos a Dios y nuestras oraciones son muy rapiditas y parece ser que desde la ventana, desde la puerta, ¿no? De nuestra relación con Dios, le gritamos a Dios, Dios, bendíceme, Dios, cuídame, Dios, ayúdame. Listo, vámonos, porque me da vergüenza. Me da vergüenza la macana que me aventé, que me estoy aventando, ¿no es cierto? El error que estoy cometiendo y eso me está alejando de Dios. Y me aleja de tal manera que mi relación con Dios es solamente formal. Por eso es que a veces nuestras oraciones son tan cortitas, tan chiquititas, ¿no? Que no hay una relación permanente con Dios. No sentimos eh, este, eh, desconectados de Dios. Entonces, incluso muchos de nosotros, y les digo porque por experiencia propia, yo crecí teniendo una relación con Dios de un Dios que castigaba, un Dios malo, ¿no? ¿Qué es lo que decían antes? Incluso hay muchas personas que hoy siguen diciendo lo mismo, ¿no? Pórtate bien, porque si te portas mal, Dios te va. Ustedes completaron la frase, ¿no? Dios te va a castigar. ¡Wow! Entonces, ya desde ahí uno dice, híjole. Y cuando uno empieza a ver que Dios hace descender fuego del cielo y mata a todos, y que manda un diluvio para destruir a todos, y que es un Dios vengativo y que es un Dios que se enoja, entonces uno dice, no, olvídate, yo no me meto ahí. Yo con ese Dios no me meto. Entonces, trato de lejitos, ¿viste? Y entonces creamos una relación con Dios en donde para nosotros Dios es un Dios que castiga, más que un Dios que nos ama. Porque otra metáfora que hemos nosotros mal empleado en nuestra relación con Dios es que hemos dicho, y la Biblia lo dice, yo no digo que no, la Biblia dice que Dios es nuestro papá. ¿Ah? Así le llamaba Jesús a Dios, Abba, papá. Pero muchos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, muchos de nosotros, nuestra relación con papá fue terrible. Para nosotros, papá fue el iracundo, el que le metía las guampas a mami siempre, el que golpeaba, el que gritaba, el que maldecía, el que nunca tuvo un afecto con nosotros. Y entonces cuando nos dicen, Dios es como tu papá, uno dice, no, gracias. Yo no quiero tener nada que ver con este Dios que se asemeja a mi papá.
Entonces, hermanos, vean cómo la relación con Dios está reflejada en esta imagen que muchos de nosotros hemos cargado. Por eso nuestro acercamiento con Dios, como lo hizo Moisés al acercarse con la zarza, es condicionado, es de lejos, es indiferente, es lleno de vergüenza, ¿no? Lleno de vergüenza. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando Dios los llamó en el jardín del Edén? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Y saben, hermanos, la vergüenza nos aleja de Dios. La vergüenza no nos permite entrar por este piso tan limpito, tan blanquito. La vergüenza de sentirnos miserables, de sentirnos pecadores, de sentirnos hombres y mujeres que no estamos haciendo lo correcto. Y a veces pasa, no sé si les pasó a ustedes, ya como pastor lo escucho constantemente cuando le digo a los que no se han bautizado, che, ¿y vos para cuándo te bautizas? No, pastor, sí, algún día me voy a bautizar, pero mire, yo ahora soy re malo, ¿no? La verdad que soy re malo, mire, yo no soy un buen cristiano, sigo haciendo esto, sigo haciendo, mire, deje que me arregle. Deje que me componga, deje que haga yo las cosas bien y entonces sí, ahora me voy a bautizar. Y yo siempre les digo, bueno, hermano del alma, cuando vos hagas todas las cosas bien y todo fluya bien, pues ya no te bautices, hermano. Ya para qué quieres bautizarte si ya sos perfecto, ¿no? Pero fíjense cómo este pensamiento viene por esta situación, por esta idea que hemos ido arraigando durante mucho tiempo de que tenemos un Dios que castiga, un Dios que no te va a aceptar si vos sos de lo peor, si sos terriblemente malo, no, no, Dios no va a permitir que vos lo ensucies, ¿no? Pero la verdad es que en la lectura que nosotros hemos hecho es todo lo contrario, es todo lo contrario. Moisés no está en un piso de mármol, no está en una casa lujosa, no está en un lugar resplandeciente. Moisés está en una montaña. Esta foto que puse ahí, hermanos, yo solo googleé y le puse montaña del monte Sinaí y me apareció esta imagen. Es muy probable que un lugar como estos que aparece en la imagen de la diapositiva sea un lugar en el cual Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza. Pero ¿se dan cuenta la diferencia del piso donde está pisando Moisés, válgase la redundancia? ¿Se dan cuenta que es un lugar sucio, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay polvo, porque hay arena, porque hay hojas de árboles, porque hay piedras de todos los colores y tamaños y demás. No es un piso prolijo, es un piso que si usted trajera los zapatos llenos de barro acá de Misiones, de esa tierra colorada terrible, y usted pisara allí, en ese lugar donde Dios le está llamando, no pasaría nada. Usted no se sentiría mal de ensuciar porque ya está sucio el piso, ¿no? Nadie se sentiría mal de ir sucio, de ir oliendo a lo que sea, ¿no? Porque va, el lugar no lo amerita. ¿Se da cuenta el contraste? Dios llama a su siervo y le dice que se quite las sandalias, no por el piso, ¿no? Porque el piso, si bien dice que es tierra santa, esa es tierra santa no porque por magia o por concepto sea tierra santa. Ahora les voy a decir por qué. Dios entonces le dice a Moisés, quítate las sandalias y pisa lo que representa este piso, lo que significa este piso. Dios no le pone condiciones a Moisés para tener su encuentro con él. No lo condiciona. No le dice, che, ¿ya te arrepentiste de haber matado al sirviente egipcio que hace un año vos lo mataste? ¿Ya pagaste tu condena? ¿Ya sos buenito? Che, a ver.
Vos saliste huyendo como cobarde de Egipto, no hiciste nada para ayudar después a tus hermanos y ahora te venís a refugiar 40 años cuidando a tus ovejas. ¿Qué te pasa, no? ¿Le dijo eso el Señor a Moisés? ¿Le reprochó, le recriminó? No, absolutamente no. Y vaya que Moisés no era una blanca paloma, ¿no? Vean entonces, hermanos, cómo la espiritualidad nos va a llevar a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, más allá de nuestras circunstancias. Muchos de ustedes en sus hojas de solicitud de inscripción, perdónenme, en sus hojas de vida personal, hubo una última pregunta en donde varios de ustedes todavía tienen dudas de su salvación. Y todavía tenemos este concepto de que tengo que esforzarme, tengo que seguir portándome bien, tengo que seguir haciendo cosas buenas, tengo que llegar a la perfección como para que Dios se agrade de mí, como para que Dios me diga, bueno, venite, ahora sí. Ahora ya sé las cosas bien. Bueno, ahora sí te voy a amar. No, hermanos, ese no es el Dios, al menos, que iremos descubriendo en las Sagradas Escrituras. Tampoco es el Dios laxo, ¿verdad? Que también muchos cristianos se han ido al otro extremo. El Dios buena onda, el Dios que te pasa todo, el Dios que bueno, viste, es medio relajado en sus ideas y demás, y bueno, hace lo que quieras, ¿no? Al fin Dios te va a perdonar. No, Dios sigue siendo un Dios santo, absolutamente. Un Dios que practica su justicia, absolutamente, pero su santidad y su justicia están supeditadas a su amor que tiene por nosotros. Entonces, queridos alumnos, lo que vamos a encontrar en esta clase es qué son aquellas ideas, conceptos que nosotros hemos ido construyendo o nos han ido construyendo y nosotros hemos ido aceptando de nuestra relación con Dios. Hay un libro maravilloso, la verdad que no me acuerdo del título. Bueno, durante muchos años fui muy asiduo lector de Max Lucado, seguramente algunos de ustedes han leído alguna de sus obras. Hoy ya tiene rato que no leo a Max, pero bueno, durante una etapa de mi vida leí muchas veces a Max Lucado. Me encanta su narrativa y algunas cosas que no comparto, pero me encanta su narrativa. Cómo escribe me fascina, me cautiva. Bueno. Y hay una historia que me marcó mucho, que tiene que ver con que él decía, ¿cuál es la hora más santa que ustedes tienen o que todos tenemos en el día? ¿Cuál es la hora más santa o el momento más santo de los santos que tenemos en el día? Entonces, fíjense que muchos de nosotros diríamos por las cosas religiosas, ¿verdad? ¿Cuál es el momento más santo cuando nosotros oramos, por ejemplo? ¿No? Cuando nosotros oramos, no sé, 4 de la mañana, 5 de la mañana, o en el mediodía, o la tarde, o la noche. Para nosotros pensaríamos que es el momento más santo. Pero ustedes saben que, como lo vamos a ver en alguna clase, a veces nuestras oraciones son más rezos que oraciones verdaderas, ¿no? Y más son autojustificaciones, ¿no? Yo soy bueno, los demás son malos, así que castiga a los demás. Y muchas veces nuestras oraciones son solamente como ver a Dios como cajero automático, ¿no? Del banco. Dame, bendíceme, cuídame, protégeme, todo yo, todo yo, todo yo. No me parece muy santo ese momento. Si esa oración es así. ¿Qué otro momento podría ser santo en el día? Uno debe ir a la iglesia, sí, pero uno va a la iglesia solo los sábados, entre semana, uno anda a las corridas. Para vos, ¿cuál sería tu momento más santo? El momento santo de los santos de tu día a día. Y, y no sé si se han puesto a pensar en eso, ¿no? El momento más santo, esta historia me cautiva, dice Max Lucado, el momento más santo es a la mañana, dice, en su experiencia. Yo diría lo mismo que él. El momento más santo es a la mañana. Y uno dirá, ¿por qué a la mañana? Sí, cuando uno se levanta, ¿viste? Uno pone la alarma, te tienes que levantar porque tienes que hacer tus actividades cotidianas.
A veces uno se levanta tan rápido que ni orar toma uno y a veces, como les digo, nuestras oraciones son más mecánicas. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos muchos? No todos, pero pongámosle que lo hacemos todos en la mañana, nos duchamos. Entonces Max Lucado decía, el momento de la ducha para mí es el momento más santo de los santos. Y yo sí, pero ¿por qué? Porque será que te bañas y te limpias y te purificas y te quitas la mugre. No, no, porque bueno, eso es una mugre física, diríamos, no espiritual, ¿no? Y él comentaba, y me parece interesante su concepto, él decía, para mí es santo ese momento porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos duchamos? Uno no se mete debajo de la ducha vestido, ¿no? Nadie se mete debajo de la ducha con corbata, con saco, con su mejor vestido, con zapatillas, con zapatillas de taco. ¿Cómo nos metemos debajo de la ducha? Desnudos, desnudos. Nada nos cubre. Y entonces podemos vernos tal cual somos, ¿verdad? Y, y es así como nosotros nos presentamos a Dios, desnudos. El problema que por el pecado, como les dije, cuando nos vemos desnudos nos avergonzamos. ¿Cuántas personas no les gusta verse al espejo? Porque no les gusta ver lo que se refleja allí, ¿no? Porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza nuestro cuerpo, nuestras cicatrices. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Nos cubrimos, ¿verdad? Nos ponemos ropa. Entonces nadie ve lo que hay debajo. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que evidentemente cuando tenemos una relación con Dios, nos cuesta trabajo presentarnos a Dios desnudos, porque siempre queremos presentarnos de nuestras mejores ropas, que cubren nuestras imperfecciones. Queremos presentarnos a Dios sintiéndonos los más perfectos, los más santos, los que hacemos bien las cosas, los que nunca nos equivocamos, y entonces como que hemos hecho méritos para que Dios nos ame más. Porque bueno, eso también viene un poco de familia. Papá siempre tenía su preferido, ¿verdad? Entonces había que hacer cosas para que papá también se fijara en nosotros. Y eso lo trasladamos en nuestra relación con Dios y decimos, bueno, yo quiero hacer esto y quiero portarme bien y quiero hacer para que Dios me ame más y para que Dios me bendiga más, ¿no? Esa es como la otra idea. Pórtate bien y Dios te va a rebendecir un montonal. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta que Job nos va a decir lo contrario, ¿no? Sí, eso no es tan cierto. Bueno, ¿cuál es el momento más santo? Cuando nos presentamos a Dios tal cual somos. Pero saben, eso no es fácil, porque como vamos a ver en otras clases, hay rincones del corazón, hay rincones del alma que se ocultan en la oscuridad, que nosotros hemos ido guardando, que hemos ido encerrando con 20 candados y no queremos que nadie entre ahí, ni nosotros mismos, ¿no? Cosa que hemos querido olvidar, que hemos querido abandonar, que no nos damos cuenta que nos está causando daño, pero bueno, con tal de no meternos en problemas, decimos, ah, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Cuando alguien se acerca con otra persona y dice, che, ¿cómo andas? Bien. Ah, qué bueno. Y todos decimos, estamos bien, cuando por dentro estamos rotos, estamos heridos, estamos batallando con pecados, estamos sintiéndonos con vergüenza, con culpa, estamos sintiéndonos que estamos perdiendo la batalla, pero como no queremos que nadie se dé cuenta, mucho menos Dios, bueno, tratamos de cubrirlo con nuestras religiosidades, ¿verdad? Con nuestras religiosidades. Bueno, después de este breve sermón que les acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que llegamos a esta experiencia que tiene Moisés? ¿Por qué la tierra es santa? No porque la tierra en sí misma sea santa, sino es santa porque Dios estaba allí. Por lo tanto, todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. En todo lugar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es otro paradigma que nosotros hemos crecido? Yo soy, queridos alumnos,
cristiano de cuna, ¿verdad? Soy miembro de la Iglesia de Dios Séptimo Días desde el vientre de mi madre, pero vengo de cuarta generación. Mi papá era de la Iglesia de Dios, mi abuelita era de la Iglesia de Dios y mi bisabuelita fue una de las pioneras que aceptó el Evangelio, ¿verdad? Y fue una de las pioneras para la iglesia donde yo crecí, donde yo nací. Imagínense, yo no conozco otra forma de vivir la cristiandad que no es a través de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, conozco todo lo que hemos aprendido en los años, ¿no? Que hemos adoptado y aceptado como parte de nuestra experiencia espiritual o religiosa. ¿Y saben cuál es un problema grave que afecta a la espiritualidad, queridos alumnos? Un problema que tenemos muy grave todos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, de todos, es que siempre se nos ha dicho que el sábado es el día del Señor, el sábado es el día santo y el sábado es el día en que nosotros tenemos que portarnos bien. ¿Cuántos crecimos con esa idea de decir, bueno, empieza el sábado y parece como que nos cambia el chip, ¿verdad? Como que mi abuelita decía, nos ponemos el traje de cristiano. Entonces, se oculta el sol el sábado, el viernes, perdón, a la tarde. Bueno, ya no compramos, ya no hacemos otra actividad, cerramos nuestros negocios, etcétera, etcétera. No trabajamos. El sábado igual, descansamos, vamos a la iglesia, a veces vamos a la iglesia por costumbre, pero bueno, vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos, etcétera. Y bueno, esperamos que termine el sábado, cuando el sol se oculta y mi abuelita decía, bueno, y ahí se ponen el traje de demonio, decía ella, ¿no? Y entonces, después de eso, somos lo que sea, ¿no? Y fíjense cómo esta idea nos ha hecho mucho daño, porque a veces pensamos que nuestra relación con Dios solamente está supeditada a ese lugar y a ese tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser bonitos. Me da risa porque un día en una iglesia que yo pastoreaba durante algunos años atrás, había una hermana en la iglesia que cuando le pedíamos que orara, híjole, yo tenía que estar casi junto a la hermana para escuchar su oración porque la hacía con tan suavecito, así como que decimos en mi tierra, no mataba una mosca, ¿no? Tan suavecito, tan así, ¿viste? Que no sabíamos cuándo decía amén, ¿no? Entonces por eso uno tenía que estar cerquita como para saber cuándo decía amén. Y bueno, pues ya, esa era la experiencia de la hermana y un día se me ocurre ir a visitarle, ¿verdad? Y no sé, hermanos, antes de llegar a su casa, creo que voy a exagerar, pero una cuadra antes de llegar a su casa, escuchaba sus gritos para todos lados, ¿verdad? Le gritaba al hijo, le gritaba al marido, le gritaba al perro y le dije, ¿quién gritará tanto? Y bueno, la que gritaba era la hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que a veces hemos sido enseñados que la iglesia, no, la iglesia uno hay que ir quietito, con actitud de piedad, no hablar alto, no reírse. El que predica, ojo con que haga un chistecito sano, porque no, aquí hay que estar bien. Fuimos enseñados a que, al menos en México, por ejemplo, ir con las mejores ropas, bien peinadito. Haz de cuenta que ir a la iglesia era así como todo está bien, ¿verdad? Todo en armonía, todos cantamos re lindo, pero cuando pasa ese tiempo, bueno, cada uno hace lo que quiere, grita por acá, grita por allá, evade impuestos, le roba al vecino, hace chismes en el barrio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados que Dios solamente está en el templo. Y durante muchos años le hemos dicho a Dios cuando termine el sábado, bueno, Señor, ya venimos a verte, ya te cantamos, todo re lindo. Bueno, nosotros nos vamos, vos quedate aquí en tu casa, porque es tu casa de oración, porque es la casa de Dios. Bueno, quédate aquí en tu casa, cuidas el templo y nos vemos la próxima semana. Esto, hermanos queridos, ha hecho profundo daño a una auténtica vida espiritual. Porque la vida espiritual, hermanos, no es una vida segregada, no es una vida apartada, es una vida integrada.
Nosotros debemos y somos espirituales todos los días de nuestra vida. Donde vos pisás, ese lugar donde vos estás pisando, tu casa, tu oficina, en la calle, con tus amigos, con tus vecinos, en la iglesia misma, donde vos pises, ese lugar es santo porque Dios está allí y Dios tiene que ser honrado. Y tiene que ser vivido y tiene que ser experimentado y tiene que ser de una manera tan sentido en nosotros que las demás personas puedan ver en nosotros al Señor, ¿verdad? Entonces, todo lugar es santo y en cualquier momento, porque en todo lugar está Dios. A muchos cristianos que esperan el sábado como para ir a redimirse de sus culpas que se hicieron en la semana, ¿no? Así que me parece fundamental esta introducción, hermanos, porque para mí es importante plantear el marco en el que nos movemos todos nosotros en cuanto a las construcciones de pensamiento que hemos tenido sobre la espiritualidad. Y entonces nuestra espiritualidad solo se ha circunscrito a situaciones religiosas. Pensamos que ser espiritual es ir los sábados. Y nos sentimos orgullosos. Ah, yo soy sabatista, yo voy a la iglesia los sábados. A veces hay que definir un poco qué vamos a la iglesia, ¿verdad? A veces solamente vamos a enterarnos de algunas cosas, a veces vamos a la iglesia y ni siquiera saludamos a los hermanos, en fin, pero nos sentimos orgullosos. Ah, yo soy espiritual porque doy mi diezmo, ¿no? Soy espiritual porque oro de rodillas. Soy espiritual porque cumplo los mandamientos del Señor. No sé, hermanos, no sé. Hay que matizar mucho esa afirmación, con mucho cariño y respeto lo digo. Hay que afirmar mucho esa afirmación de que pues, somos espirituales porque guardamos los mandamientos del Señor. Hay que matizar demasiado esa afirmación. Entonces, a partir de ahora, hermanos, tenemos que ir quitando aquellas cosas y, como dije, el verdadero modelo de espiritualidad es Jesús. Bien, vamos a avanzar y voy a plantear este ejemplo, ¿verdad? De esta cantante muy famosa que es Madonna, que sinceramente la conozco de nombre. Nunca escucho sus canciones ni soy seguidor de Madonna, pero esta cantante que llega a millones y millones de personas, ¿verdad? Es un buen ejemplo de lo que significa la espiritualidad en crisis. La espiritualidad está en crisis, queridos alumnos. Tan está en crisis que nosotros mismos nos sentimos apagados, nos sentimos sin fuerza, sin ánimo. Nuestras iglesias son frías, son indiferentes, no hay pasión en los cantos, las prédicas son aburridas, son monótonas, son rutinarias. Los sábados se vuelven tan tediosos, ¿verdad? Que ya queremos que termine el culto. Hay hermanos que con reloj en mano, y me ha tocado a mí, fíjense, pastorear iglesias donde reloj en mano, si a las 11 no termina el culto, la gente se levanta y se va, y se va. Porque para ellos debe empezar a las 9 y terminar a las 11 en punto. Pero si por aquello el predicador se alargó, hay otro canto más, ellos no tienen ningún problema, agarran sus cositas y se van, ¿no? La espiritualidad cristiana está en crisis. Nosotros mismos no tenemos pasión al orar, no tenemos pasión a leer la palabra, ¿no? Nos olvidamos de Dios y decimos, bueno, el sábado, está bien el sábado, pero entre semana, hermanos, jamás abrimos la Biblia, jamás. Habemos cristianos, y dígamelo a mí, ustedes que si en algún momento han predicado, usted le dice a la iglesia, bueno, hermano, vamos a abrir la Biblia en el libro de Amós, la gente no sabe ni dónde estamos, ¿verdad? Y empieza a buscar desde el Génesis. ¿Qué significa eso? Que no hay, que la espiritualidad solo se ha centrado en estas formas religiosas, pero que esas formas religiosas, hermanos, carentes de espiritualidad, repito, esas formas religiosas carentes de espiritualidad no nos van a permitir jamás conocer a Dios. Entonces, nuestra espiritualidad está en crisis, ¿no? No hay eso, las iglesias se pelean, ¿no? Los hermanos están en lucha
Una familia con la otra, un líder con el otro, el pastor con los líderes con el pastor. No hay un crecimiento. La gente no se quiere comprometer, ¿no? Cuando alguien dice el seminario, ¿cuántos años? 3 años. No, olvídate, yo estoy mejor así. Yo, mira, con lo que sé me conformo. La espiritualidad está en gris. Fíjense, voy a compartir con ustedes una entrevista que dio Madonna en uno de sus tours. Y vean, este es el reflejo de lo que el mundo está pasando en su espiritualidad y que está afectando a la iglesia. Bueno, dice esta entrevista, dice, cuando reunió a sus bailarines, es decir, Madonna, durante el tour Blonde Ambition, para orar, fíjense, para orar antes de subir al escenario, el periodista le pregunta a Madonna, ¿a quién le estaba orando? Y la respuesta de Madonna dice, ¿a quién le estaba orando? Y le dice al entrevistador, repite la pregunta para pensar. Y entonces responde Madonna dice, a mi idea de Dios y a todos los que están aquí reunidos en esta sala. El periodista le dice, ¿hay un Dios? Madonna responde, sí, existe mi Dios. Fíjense, existe mi Dios. Todos tienen su propio Dios. Y el periodista le dice, hábleme sobre él. Y Madonna le dice, no lo puedo describir. ¿Se dan cuenta que a veces cuando alguien dice, ¿quién es Dios para ti? ¿Cuál es nuestra respuesta favorita? Mi todo. Cuando alguien dice mi todo, es que no es capaz de descifrar con claridad quién realmente es Dios. Entonces, como no lo podemos describir porque no lo conocemos, decimos mi todo, ¿verdad? Y el periodista le dice, pero usted tiene una idea, o sea, algo que se le cruce, y Madonna dice, sí. Ya en este momento la voz estaba pausada y tensa. Y fíjese lo que piensa Madonna de su Dios. Para mí, a veces no sé si es un ser o más bien como el estado más elevado de mi conciencia, como intentar sobrepasar la vida cotidiana y las cosas que te quieren echar abajo, la mortalidad y cosas como esas. Es como invocar cualquier poder que tenga dentro de mí mismo. Es un protector, un consejero, es calmo, confortable y no me juzga. Se dan cuenta que la respuesta de Madonna sobre Dios no tiene ni la más pálida idea de quién es Dios para ella. Sin en cambio, son construcciones que ella ha ido haciendo. Y el periodista le dice, pero es un ser supremo. Y Madonna dice, no sé, ¿sabe? No sé. No. Ahí sí ya me mataste, diría Madonna, ¿no? En realidad tengo ideas sin forma porque podría cambiar mi pensamiento. Escuche bien, porque podría cambiar mi pensamiento dentro de media hora. O sea, ahorita pienso algo de Dios, pero en media hora puedo pensar otra cosa de Dios. Pienso que la religión debe ser una cosa muy personal. Es de donde sacas tu fuerza. Entonces, dice el periodista, es un asunto interno en lugar de una religión organizada. Y Madonna dice, sí, eso creo. Y bueno, ya en ese momento Madonna estaba casi susurrando porque no sabía más qué decir. Bueno, sin juzgar a la persona, con mucho respeto para Madonna, para esta mujer, sus respuestas evidentemente, hermanos, reflejan lo que está sucediendo en la espiritualidad de muchas personas. Cada uno ha creado su propio Dios. Y el problema es que nosotros, los cristianos, también hemos creado nuestro propio Dios, ¿verdad? Porque, y a veces los dioses que nosotros hemos creado distan uno del otro, ¿no? Como dije en los ejemplos anteriores, para algunos su Dios es un Dios que castiga, ¿no? Cuidadito con que hagas algo malo, ¿eh? Porque Dios te castiga y su castigo es re complicado, ¿verdad? Se dan cuenta que a veces cuando alguien tiene un accidente, algo grave, una enfermedad grave, se dan cuenta que aún sigue habiendo personas que dicen, y bueno, algo ha de haber hecho, ¿no? Algo ha de haber hecho que Dios le esté castigando, ¿no? Qué casualidad que ahora estaba sanito y ahora tiene esta enfermedad de muerte. Dios lo está castigando porque, bueno, este fue una mala persona, porque es alguien que miente, entonces Dios lo está castigando. Fíjense cómo le hemos achacado cosas a Dios increíblemente falsas, ¿no? ¿Quién es ese Dios tan vengativo y tan así que, que está, viste, con el palo en la mano viéndote?
¿Qué estás haciendo mal para castigarte? Al menos no es el Dios de la Biblia, ¿eh? No es el Dios de la Biblia. Pero hay otros, ¿no? Que su Dios es un Dios el buena onda, como dije, ¿no? Todo te perdona, todo te pasa. Así que hoy no voy a la iglesia y no, no vayas, ¿para qué? Si Dios está en tu casa, así que vos quédate en tu casa a dormir. No voy a leer la Biblia y no, no leas la Biblia. Confórmate con un mensajito en Facebook y confórmate con escuchar a estos telepredicadores famosos que hay en Facebook, ¿no? Fíjense cómo todos hemos construido nuestro Dios. Es un Dios que necesitamos torcerle la mano también. Ese es otro Dios que hemos hecho los cristianos, ¿no? Señor, Señor, de verdad, cuando estamos en algún problema, empezamos a orar. Nunca oramos, pero cuando estamos en problemas, ay, Señor del cielo, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia y estamos todos bien, porque tenemos el problema increíble. ¿Y qué le decimos a Dios, no? Ay, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a pasar este examen, ayúdame a conseguir este trabajo, ayúdame a comprar este auto, ayúdame a sanar, ayúdame, no sé, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y si vos me ayudás, fíjense, ahí empieza la negociación con Dios, ¿no? Y si vos me ayudas, si vos me lo concedes, mira, yo te prometo que ahora sí me bautizo, yo te prometo que ahora sí voy a la iglesia, yo te prometo que ahora sí voy a dar mi diezmo, yo te prometo que ahora sí voy a hacer esto, lo otro, la que, ta, 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 ta. Y entonces como que le torcemos la mano a Dios, ¿verdad? Como le decimos, le condicionamos. Ah, pero si vos no me bendecís, demás, entonces olvídate, yo no te voy a seguir. Seguimos igual como siempre. Cada uno, queridos alumnos, ha creado su propio Dios y crear al Dios que le acomoda, al Dios que le interesa, al Dios que va de acuerdo a sus intereses, ¿no? Pero la espiritualidad nos libra de eso. Madonna dice, yo puedo cambiar de mi idea de Dios en media hora, ¿no? En media hora. Muchos cristianos seguimos teniendo la idea de Dios muy religiosa, ¿no? Un Dios que no cambia, que parece ser que es el Dios del siglo XVIII. Más aún, parece ser que es el Dios del siglo octavo antes de Cristo. Y entonces nos enfrentamos, queridos alumnos, a una crisis de espiritualidad profunda en cada uno de nosotros, que evidentemente, como dije, nos sigue haciendo mucho daño. Muchos cristianos no han podido con la culpa de sus errores pasados y siguen cargando la mochila de la culpa y siguen pensando que necesitan hacer cosas como para que Dios les perdone porque lo que hicieron fue terriblemente malo, ¿verdad? Inmoral, llámele como sea. Entonces tengo que portarme bien, tengo que demostrarle a Dios para que Dios me ame. Hermanos, lo que vamos a aprender es que el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama porque seas más bonito o menos bonito, imagínate. Entonces habría como categorías de hijos de Dios con Dios, ¿no? Ah, este que se portó bien, este es mi favorito, a este sí le voy a bendecir. A este sí le voy a dar una camioneta 0 kilómetros, ¿no? Este que no, este más o menos, que a veces sí, que a veces no, no, a este le voy a dar una, no sé, un Renault, un auto más chiquito. Este que hace mal y no me hace caso y ni me sirve, este no le voy a dar nada, que ande a pie. No, no, no es Dios así. Así que creo que la espiritualidad que tenemos, hermanos, está profundamente en crisis. Creo que esta es una realidad que muchos experimentamos, que muchas iglesias experimentan, ¿verdad? Y que necesitamos recuperar una espiritualidad. Así que, dicho esto, quiero preguntar si hay algo, antes de seguir, si hay alguna pregunta, duda, comentario, alguien que quiera agregar algo, por favor, siéntanse en libertad. Bueno, no sé si hay alguien ahí porque como yo solamente le pongo la camarita ahí donde yo aparezco para la grabación, ahí ya los vi.
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar? Si están de acuerdo o no, puede ser también. Alguien puede decir, no, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Por favor, también, olvídense. Con todo gusto lo podemos aceptar. ¿Vamos bien hasta acá? Ah, ¿quieren agregar algo? Pueden decir el primo de un amigo, así como para que no se vea que son ustedes. El primo de un amigo le pasa esto. ¿No? ¿Vamos bien? Bien, no, no se preocupen, ya después de algunas clases ya todos vamos a hablar. Bien, déjenme avanzar un poquitito entonces en la clase por lo siguiente. Miren, ¿cuál es el grave problema que nosotros enfrentamos en la espiritualidad cristiana? El grave problema que nosotros enfrentamos en la espiritualidad tiene que ver con que como nosotros hemos crecido con un concepto de espiritualidad, entonces es así como nosotros queremos enseñarle a los demás. ¿Va? Pongo un ejemplo. Y puede sonar no sé, muy burdo, pero créame que no, ¿eh? Créame que no. En toda mi experiencia como pastor, que ya voy para 25 años, siendo pastor, créame que he escuchado un montón de cosas y algo es muy recurrente. En una congregación tuvo un problema, un gran problema con una hermana, porque resulta que ella fue acostumbrada y fue enseñada, diríamos, a que todas las oraciones que se hicieran delante de Dios o cuando oráramos se tuvieran que hacer de rodillas. Porque se forjó la idea de que esa es la posición en la que Dios nos escucha, ¿verdad? Entonces, un día se me ocurrió pasar a predicar y le dije a los hermanos, no se levanten ahí sentados, vamos a orar para la predicación. Entonces, nadie se levantó, ¿viste? Ni se arrodillaron, ni se pusieron de pie, sino pedí que quedaran sentados y oré. Bueno, ahí se me vino el mundo encima, porque evidentemente la hermana vino y me reclamó y dijo, ¿cómo pastor se le ocurre hacer eso? Eso no está bien, eso no es de Dios. A Dios se le tiene que orar de rodillas. E incluso hasta parado puede ser que Dios escuche, pero sentado, escúcheme. Eso no puede ser. Dios no escuchó esa oración. Y ahí, bueno, me cayó el 20, ¿verdad? De que muchos de nosotros hemos construido nuestras espiritualidades, nuestra forma de relacionarnos con Dios, con ciertos parámetros. Está bien. Yo no juzgo eso, como voy a decir a continuación. El problema es cuando queremos imponer a otro nuestra forma de espiritualidad. Entonces, una definición de espiritualidad es el primer desafío. Como dije, el propósito de esta clase es definir qué es espiritualidad, o sea, cómo la debemos conceptualizar. Mire, para eso tenemos que aprender esto. Cuando nosotros definimos algo, fijamos con claridad, con exactitud y con precisión el significado de la palabra. La naturaleza de una persona, la naturaleza de una cosa, sobre decidir o determinar la solución de algún asunto o cuestión. Es decir, si yo tengo que definir este aparatito que tengo aquí en mis manos, ¿cómo lo definiría? ¿Verdad? Y según sus características, por su forma, por su pantalla, por sus funciones, por su camarita, porque me manda a todo un sistema de no sé qué. ¿Cómo voy a definir yo este objeto? Como teléfono, un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a sus características, es como yo puedo definir esta cosa. Ahora, si yo en algún momento les digo, hermanos, les voy a prestar mi celular y les envío esto, ¿verdad? Y les digo, este es un celular. Y usted me dirá, no, pastor, ese no es un celular, es un mouse, ¿no? Es el mouse de la computadora. No, 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 este es un celular. Usted me va a decir, no, este no es un celular. Esto es un mouse de la computadora. ¿Por qué nosotros logramos diferenciar entre un teléfono y un mouse?
Porque lo hemos definido. Nadie me va a decir que esto es una taza de café, o una taza, o un vaso, o un poste, o una botella. Nadie me lo va a decir, porque este objeto ya se definió como un teléfono celular y así se va a entender. ¿Me explico? Ahora, la palabra, ¿verdad? Definición viene del latín definere, que se forja por que se forma por el prefijo de, que es una indicación directa, y el verbo finere, que significa final o término. Es decir, cuando alguien define algo es poner fronteras o límites. Como dije, nadie me va a venir a decir que esta taza, ¿verdad? Es un mouse, porque yo ya le puse fronteras y límites a mi concepto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, jamás nadie va a poder confundir y decir que esto es una taza y esto es un mouse. No, todos vamos a saber aquí en China, ¿verdad? Que esta es una taza y que esto siempre será un mouse. ¿Ok? Entonces, la definición no solamente nos permite decir sin ningún equívoco y sin que nada suceda, qué es lo que es cada objeto, ¿no? Pero también nos permite la oportunidad de que nadie nos confunda, que sepamos cuál es una cosa y otra. Ahora, tomando en cuenta esta definición de la definición, la gran pregunta es, ¿podríamos nosotros conceptualizar la espiritualidad? ¿La podríamos encerrar en fronteras, en límites, que nos permita decir, esto que Abraham Marín vive en su vida espiritual es la que tiene que tener Sabdi, la que tiene que tener Lucy, la que tiene que tener Cintia? Ustedes tienen que ser como yo, sí o sí, porque esta es la verdadera espiritualidad de Dios, diríamos. ¿Deberíamos llegar a ese concepto? Y la respuesta, hermanos, es muy complicada porque cuando nosotros entramos a los conceptos bíblicos y teológicos de la realidad de Dios, pues nos damos cuenta que la teología en particular es la ciencia que trata de explicar lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo explicar a Dios? ¿Cómo se llama? Una frase que dice, cuando el hombre llegue a conceptualizar a Dios, cuando el hombre llegue a conceptualizar a Dios, Dios deja de ser Dios porque ya lo agarramos, porque ya lo encerramos, ¿no? Y ese ha sido el intento del hombre durante muchos siglos. Agarrar a Dios, atraparlo, decir, ahora sí ya te tengo. Te tengo en las manos y por lo tanto sé que esto es Dios. Y no hay más que eso, así que listo. Pero es imposible. Dios no puede ser atrapado. Dios no puede ser agarrado ni encerrado en una conceptualización. Imagínese. Entonces Dios dejará de ser Dios y se convertirá en un teléfono celular. Y eso es una blasfemia, ¿verdad? En Dios siempre está la mistagogía. En Dios siempre habrá el misterio de lo divino. Cuando hablo del misterio, hermanos, estoy hablando en términos bíblicos, ¿verdad? No lo hablo en términos de como adivinación y todo eso. No, no, no. Hablo en términos bíblicos. El misterio de Dios. El Dios que se va revelando de manera dinámica, de manera oportuna, de manera poderosa, de manera creativa, de manera absolutamente diferente, ¿no? Ese es el Dios que nosotros no podemos encerrar. Y que yo me atrevería, déjenme, y espero no cometer un atrevimiento malo, pero yo me atrevería a decir que ni siquiera en la eternidad, nosotros llegaremos a comprender realmente quién es Dios. Y no es porque Dios juegue a las escondidas, no es porque Dios juegue al gato y al ratón, y que diga, ahora me voy a esconder como para que me busquen y no me encuentren. No, 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 no estoy hablando de eso.
Estoy hablando que su realidad, hermanos, traspasa nuestra mente. Nosotros somos finitos, Él es infinito, ¿verdad? Él es infinito. Y lo poco que sabemos de Él, déjenme decirlo así, lo poco que sabemos de Él es a través de su palabra. Pero evidentemente hay muchas cosas de Dios que Él mismo va revelando, se va manifestando. Por lo tanto, queridos alumnos, no podemos hablar de espiritualidad, sino de espiritualidades, donde cada uno experimenta a Dios de manera distinta. No crea a su propio Dios, ¿eh? Eso es otra cosa. La vida espiritual no es crear a su propio Dios. La vida espiritual es vivir a ese Dios en tu propia experiencia, pero vivirlo de una manera que vaya siendo cada vez más profunda, mucho más profunda. Entonces no podemos hablar de espiritualidad en singular. Yo no puedo hablar que mi espiritualidad, mi forma de conocer a Dios, ¿verdad? Sea la mejor, la única, la correcta o la verdadera y tener que imponérselas a ustedes. No, en lo absoluto. Hay muchos hermanos que se sienten bien en su espiritualidad, levantarse a las 4 de la mañana a orar. Olvídese, hermano, yo a las 4 de la mañana creo que me levanto solo al baño y me regreso a dormir. No, no tengo eso, pero significa que si yo no me levanto a las 4 de la mañana a orar, Dios no me va a bendecir. Si no oro de rodillas, Dios no va a escuchar mi oración. ¿Me explico? Entonces, no podemos hablar de espiritualidad en singular, sino de espiritualidades en plural, donde cada uno de ustedes vaya descubriendo su propio camino, su propia experiencia, su propia forma de entrar al corazón de Dios. De eso se trata la espiritualidad. Por eso yo les decía al principio de la clase que yo soy un hombre en construcción, porque evidentemente uno se da cuenta que uno no puede alcanzar a comprender a Dios en muchas cosas y uno sigue teniendo esta relación con Dios dinámica, apasionada, de diálogo profundo con Dios, un diálogo profundo, de cuestiones profundas con Dios, porque uno va en la búsqueda del misterio de Dios. El profeta decía que no hay nada mejor que entrar al secreto de Jehová, evidentemente, y buscarlo y encontrarlo a Él, que eso es la tarea más apasionante y más linda de toda la vida, que insisto, ni aún en la eternidad podríamos nosotros definir. Bien, con este tema, ¿verdad? Voy a dejar aquí la clase porque la siguiente clase que vamos a tener, voy a compartir con ustedes las distintas conceptos, déjenme decirlo, hablando de que no podemos definir a Dios o el tema de la espiritualidad, sí hay algunos conceptos que nos encaminan a entender meridianamente los campos extensos en los cuales nosotros, como personas espirituales, podemos desenvolvernos. Pero eso lo vemos la clase del miércoles. Estaremos viendo los distintos puntos de vista de autores cristianos que nos van a permitir a nosotros abrir el panorama de nuestra cosmovisión de la experiencia espiritual que debemos de tener. ¿Ok? Pero eso lo dejamos la clase que viene. Así que voy a abrir unos minutitos, tenemos unos minutitos para charlar, para dialogar. ¿Qué piensan de esta clase? Cuéntenme, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué les dijo esta clase? ¿Qué les hizo pensar? De todo lo que dije, ¿cuál sería lo más rescatable para ustedes de poder quedarse en este día como enseñanza? Bueno, les doy oportunidad para que sea voluntario, si no, el dedo acusador del profesor va a señalar a alguno de ustedes. Yo, hermano, yo me lanzo antes de estar Dale, así. dale, Sandy. Em, Creo que, bueno, todo es totalmente importante, todo lo que el hermano pues ha mencionado, digamos que
Estoy segura que hay cosas que ya todos hemos escuchado y sabemos, pero que es muy importante recalcarlas y cada vez que uno las escucha, como que vuelve y hace conciencia. Y me gustó mucho la última parte que decía el hermano, que la vida espiritual no es buscar a mi Dios, sino que es buscar a ese Dios, pero en mi manera. Entonces, sí, yo lo entiendo, hermano, yo no me voy a parar a las 4 de la mañana a orar, me quedo dormida orando y tampoco me funciona hacerlo en el día porque soy demasiado desconcentrada, pero he encontrado a medida que estoy tratando de buscar como a ese Dios la forma en la que me gusta hacerlo, no hacerlo por obligación, porque digamos que de pronto a algunos otros hermanos les haya pasado como a mí, pues que yo nací en la iglesia y desde pequeña he ido a la iglesia y hubo un punto, digamos, en el que vamos a ir a la oración y yo, no, y ya era como obligado y no quiero, qué pereza. Y ya después que a mí me gusta hacerlo a mi forma personal, pues qué chévere, es diferente, ¿no? Pero es bonito porque pues uno da por sentado, ay, yo soy espiritual porque voy a la iglesia todos los sábados, porque conozco a Dios desde que nací, o lo conozco, entre comillas, pero es como, es totalmente diferente y es pues importante recordar o aprender eso y hacer conciencia que no es algo tan a la ligera como, sí, Ujú. mi relación con Dios es, sí, mi relación con Dios, sino que de verdad es algo mucho más grande que solamente eso. Muy bien, Sabdi, muchas gracias. Sabdi ha dado una clave interesantísima que vamos a manejar en la clase, porque ese es uno de los grandes desafíos de la espiritualidad. Es decir, bueno, trato de hacer las cosas para Dios como yo pienso, como a mí me gusta, como yo creo que tiene que ser, ¿no? O sea, evidentemente, no me voy a levantar a las 4 de la mañana, pero busco las formas en las cuales yo pueda orar. Bueno, cuando uno pasa esa etapa, ¿verdad? Que esa es re linda, porque es una etapa re linda. Cuando uno va profundizando en su relación con Dios, uno llega al punto de decir, Dios, lo que a mí me gusta, ¿te gusta a vos? Ese es un punto de inflexión importantísima, porque a veces no nos damos cuenta que lo que nos gusta a nosotros no siempre le gusta a Dios. Pero ese es el gran desafío de la espiritualidad, porque a veces nos quedamos en la espiritualidad de aquello que nos gusta a nosotros. A mí me gusta cantar puro de Hillsong. Bueno, metele, yo le canto a Dios puro Hillsong, ¿no? La pregunta es, en clave de espiritualidad, ¿qué motiva tu corazón? ¿Sentirte bien vos? Porque te gusta la música, el ritmo. Y en última instancia, es Dios el que tiene que ser glorificado. Pero eso lo vamos a ver con detenimiento, pero Sabri nos ha dado una clave interesantísima de espiritualidad, ¿no? Porque al final es preguntarle a Dios, ¿y qué onda contigo, Señor? ¿Eh? Bien, gracias, Sabri. ¿Alguien más? Permiso, pastor. Sí, sí. ¿Quién? Ah, Mari. Encontré muy interesante la clase. Eh, Nosotros muchas veces por ahí tenemos una perspectiva diferente. Uno piensa, eh, tenemos una vida espiritual y ponerle otra vida. A veces hay personas que piden oración por la vida espiritual y ahí uno piensa, ¿y lo otro que cómo sería? Y uno se olvida que es todo un conjunto, ¿no? No es, tengo una vida espiritual aparte de lo eh, familiar o económico o como sea. Es todo un conjunto. Sí, Mari, muchas gracias. Lo que nos ha hecho mucho daño en la espiritualidad es esa división, la vida secular y la vida espiritual, ¿no? Entonces, la vida secular, ahí nadie, ni Dios se mete, ¿no? Yo me encargo, yo decido qué negocio, yo decido qué hago con mi plata, yo decido qué hago con mis hijos, yo decido poner mi vida secular. En la iglesia sí, bueno, ahí lo que diga el pastor hago, ¿no? Pero evidentemente esto nos ha hecho mucho daño porque
lejos de ser espirituales, nos volvemos religiosos y no siempre la religiosidad honra a Dios. Gracias, Mari. ¿Alguien más? Alcides, adelante, amigo. No sé, Ahí te escuchamos, se apagó la cámara, pero ahí te escuchamos. ahí está. Sobre el momento del día, Ahí se apagó el micro, amigo. eh, bueno, lo que yo de la clase es en el momento del día cuál es el momento más santo del día y sobre buscar a Dios en el primer momento del día, o sea, la mañana. Eh, entonces, me parece buena esa, aprender a buscarle en el primer momento del día porque entregamos ese día en sus manos, entregarle todo a Él, nuestra vida, nuestro trabajo, todo. Y, y bueno, rescato mucho esa parte porque de esta forma me parece bueno eso, porque entonces nos sentimos más seguros durante el día. Gracias, amigo mío. Sí, creo que en esta metáfora que les platicaba, bueno, Max Lucado se ducha a la mañana, yo también me ducho a la mañana, sí o sí. No salgo de casa si no me ducho jamás en la vida, pero es lindo, como dice Alcide, ¿no es cierto?, iniciar con eso. La metáfora venía más no en el sentido de la hora del día, sino más bien en cómo nos presentamos ante Dios, ¿verdad? Entonces, completando lo que dice Alcides, que me gusta lo que dijo, completando es, no solo nos duchemos a la mañana, hablando en esta metáfora, duchémonos al mediodía, duchémonos a la tarde, duchémonos a la noche, es decir, presentémonos a Dios desnudos, espiritualmente hablando, en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Entonces, nuestra experiencia con Dios es más enriquecedora. A la mañana, como dijo Alcides, presentamos a Dios nuestro día. Al mediodía agradecemos por lo que estamos teniendo. A la noche, por lo que hemos vivido. Es decir, integramos a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. De eso se trata la espiritualidad. Pero hay que ducharse en esta metáfora, ¿verdad? Todos los días. Y créanme que aquí digo algo, usando la metáfora. Hay muchos hermanos que solo se conforman con ducharse una vez al día. Hablando de la metáfora, ojalá me sigan, me estén siguiendo. Solo se duchan una vez al día. Y la espiritualidad nos permite estar constantemente en la presencia de Dios, constantemente. Y eso es lo maravilloso. Es como la canción de Jesús Adrián Romero que temprano en la mañana te buscaba o te buscaré. Claro, claro. A la mañana hay que buscar al Señor y como dije, completemos el día también con el Señor, ¿no? No solamente es un momento, sino es un estilo de vida. Eso lo vamos a definir más la próxima clase. A ustedes les va a quedar mucho más claro cómo es el tema Buscar. de vivir la espiritualidad. Es como en Sí, la Biblia que decía que teníamos que buscarlo, digamos, cuando salíamos, cuando entrábamos, que al caminar, o sea, pensar siempre en el pensamiento sería. Sí, 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 sí. Es todo, todo lo que somos, ¿verdad? Todo lo que somos. Pero, como insisto, en la próxima clase, en las definiciones, ustedes se van a dar cuenta que tenemos un campo muy amplio para vivir la espiritualidad. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? ¿No? yo, Sí, Sabri. que también los hermanos me recordaron sobre cuando el hermano mencionaba la parte de la hermana que pues sentía que orar arrodillada era como la mejor forma, ¿no? Y algo que pues a mí me ha pasado, digamos que en mi indisciplina, inmadurez, pues, a medida que voy creciendo ha cambiado, pero era como que me acostaba y no oraba y era como, "Ah, no, anoche no oré", y era como
fallé en el compromiso de la oración de antes de acostarme. Era como, no, terrible. Y ahorita pienso, no es por el hecho de orar antes de acostarse, orar después de abrir los ojos, orar antes de la comida, sino es lo que decía el hermano, agradecer por lo que pasó. Es como la intención. Entonces, no solo el orar porque hay que cumplir, ¿no? Sino porque uno siente de verdad, Dios, gracias, hoy estuve bien en el día, no me faltó nada, estoy sana, estoy viva, gracias. Y como con el sentimiento es diferente. Entonces, y a mí me pasaba mucho, no, no puedo orar sentada, tengo que arrodillarme o no puedo estar solo sentada y a orar acostada porque me voy a dormir y no, a Dios no le gusta eso. Entonces, ¿cómo darse cuenta que Dios no es ese Dios que está, oro sentada, sino él no está fijándose en eso que nosotros lo vemos como tan, sino que Él está fijándose en la intención. Entonces, yo puedo haber orado, pero gracias a Dios porque estoy bien, amén. Y ya, y no lo sentí realmente. Entonces, es como, Ujú. es tan completo, sobre todo en la intención. Claro. Gracias, Api. Gracias. Y sin duda eso lo iremos descubriendo. Bueno, quiero dejarles picando esta pregunta. No me contesten ahora, pero quiero dejárselas allí para que la reflexionen durante todo este tiempo y que nos vamos y se conectan el miércoles, está bien, si no ven la clase grabada. Quiero dejarles esta pregunta personal. ¿Tu espiritualidad está en crisis? Ve pensando eso hoy en el día, ¿verdad? Charla un poco con Dios, con vos misma, con vos mismo. Mi espiritualidad está en crisis. Con base en lo que vimos hoy en clase, con los ejemplos que hemos visto, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está? Te dejo eso de tarea y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Bueno, les deseo muchas bendiciones. Cuídense y si mañana se conectan, tenemos la clase de predicación. ¿Ok? Bueno, gente hermosa, el Señor les rebendiga y les guarde. Cuídense mucho. Lindo día para todos. Paz. Bendiciones.